¿Alguna vez has sentido que sin entender por qué tu hogar se volvió opresivo, que una nube oscura cubrió tus pensamientos y que las noches perdieron su paz? Hay momentos en que tras recibir ciertos alimentos, aceptar regalos o permitir visitas en casa, todo comienza a quebrarse. Y no son simples coincidencias. Hay realidades espirituales que los ojos no alcanzan a ver, pero el espíritu sí puede sentir. Porque el enemigo no siempre se presenta con velas o con palabras extrañas. A veces entra disfrazado en un plato ofrecido sin oración, en frases dulces llenas de doble intención o en objetos pequeños que terminan siendo portales de opresión dentro de tu propio hogar. Pero hoy, por la misericordia de Dios, tus ojos están siendo abiertos. Porque así como el enemigo utiliza lo tangible para sembrar maldición, el Señor ha dejado cosas visibles sencillas que contienen un poder invisible. Alimentos consagrados cargados de propósito divino que rompen cadenas, limpian atmósferas y sellan tu vida con su presencia gloriosa. Y lo sé muy bien, cuando el Espíritu Santo entra, no hay hechizo ni brujería que pueda resistir. Cuando te alimentas con lo que Dios ha bendecido, el infierno tiembla. Hoy quiero que conozcas 7 alimentos que cuando se reciben con fe, desatan liberación en tu casa y en tu vida. Esto no es superstición, es una verdad espiritual revelada. Es tiempo de despertar, de ver con ojos del Espíritu. Desde el principio, Dios ha usado lo natural para manifestar su poder sobrenatural. ¿Acaso fue casualidad que el Señor colocara al hombre en un jardín lleno de frutos? ¿Acaso fue accidental que prohibiera comer de uno en particular? Hay un misterio en lo que se lleva a la boca, en lo que se comparte en la mesa, porque la comida no solo alimenta el cuerpo, también tiene acceso al alma, y muchos han sido dañados espiritualmente sin darse cuenta. Lo que debía ser sustento se volvió instrumento de opresión. Una cena aparentemente normal se transformó en plataforma de maldición, porque el enemigo sabe que la mesa es altar. Él lo conoce muy bien, por eso infiltra sus ataques en lo cotidiano, en lo común, en lo que parece inocente. La brujería de hoy ya no siempre viene con rituales evidentes. Muchas veces se esconde en platos preparados sin oración, en manos contaminadas que los ofrecen en fiestas donde Dios no es honrado, donde el ego, la carne y el orgullo son los invitados principales. Y cuando un creyente se sienta a esa mesa sin discernimiento, sin orar, sin consagrar, se vuelve frágil, expuesto. Come con los hombres, pero espiritualmente está comiendo con los demonios. ¿No lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:21? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eso no es una metáfora, es real. Cada mesa representa un pacto. Cada alimento puede ser un canal de bendición o de maldición. Y si tú no oras, si no consagras lo que recibes, si no disciernes quién te lo entrega, podrías estar abriendo puertas al enemigo dentro de tu propia casa. Pero oh, gracias al Señor, porque Él es bueno y fiel. Él también nos dejó alimentos que purifican, que protegen, que restauran, comidas que cuando se toman con fe, no solo fortalecen el cuerpo, sino que destruyen obras ocultas, limpian ambientes cargados, sanan enfermedades y marcan tu casa con la huella divina.
Por eso lo primero que necesitas comprender es que la mesa es sagrada. No todo se debe aceptar, no todo se debe comer. Hay cosas que deben ser discernidas antes de ser digeridas. Recuerda a Daniel, aquel joven fiel llevado cautivo a Babilonia, lejos de su cultura, lejos de su templo. Lo primero que el rey intentó fue cambiar su dieta, pero Daniel entendía que no se trataba simplemente de lo que entraba en su cuerpo, sino de lo que tocaba su alma. Se trataba de consagración, de identidad, de pacto. Y por eso él dijo con firmeza: no me contaminaré con la comida del rey. Y Dios lo honró. Le dio sabiduría, inteligencia, favor sobrenatural. Hoy muchos están débiles espiritualmente porque comen lo que sea, porque aceptan lo que el mundo ofrece, porque se sientan en mesas donde el nombre de Dios ni siquiera es mencionado. Y luego se preguntan, ¿por qué pierden la paz? ¿Por qué la enfermedad persiste? ¿Por qué el hogar está dividido? Pero la verdad es esta: lo que tú consumes te forma. Y no hablo solo de alimentos físicos, hablo de lo que entra por tus sentidos, por tus ojos, tus oídos, tu mente, tu espíritu. Cuando mi amado pueblo fue libertado de Egipto, el Señor no comenzó con discursos ni con señales en el cielo. Lo primero que estableció fue una mesa. Sí, una comida específica, un orden divino, el Cordero Pascual. Nada podía comerse al azar. No era una cena cualquiera. Era un acto profético, porque aquello que recibimos en el momento de la liberación marca profundamente la manera en que caminaremos hacia la promesa. Y yo lo he visto una y otra vez. El enemigo tiembla cuando ve a hijos e hijas de Dios que no se alimentan de cualquier cosa, que no se sientan en mesas donde la apariencia es amistad, pero el espíritu es traición. Él odia a los que oran antes de aceptar, que disciernen antes de morder, que presentan cada alimento sobre el altar de la oración. Oh, cuántas veces he entrado en hogares que lucen limpios a los ojos, pero en el ambiente se respira peso, se percibe oscuridad. Cuántas veces he sido invitada a mesas donde la comida era exquisita, pero el espíritu que la rodeaba estaba envenenado por la amargura, la envidia o la manipulación. No siempre la hechicería aparece con muñecas y alfileres. A veces viene escondida en una torta entregada con doble intención, en una cena cocinada con celos, en un obsequio saturado de malas intenciones. Es por eso que Jesús nos enseñó a clamar: danos hoy nuestro pan de cada día. Él sabía que no se trataba de cualquier pan. Era el pan consagrado. Ese alimento no es del mundo, es del cielo. Está bendecido por el Padre. Y yo te lo digo con el alma: no recibas nada sin pasar primero por la oración. No aceptes toda invitación, no participes de toda mesa, porque cuando tú bendices ese pan, no estás siguiendo una costumbre vacía. Estás levantando una bandera en lo espiritual. Estás diciendo: yo pertenezco a Dios y lo que entra en mi cuerpo está bajo su control. Cuando hacemos eso, cerramos la puerta al enemigo antes de que siquiera se atreva a tocar la mesa. Ponemos nuestro hogar, nuestro cuerpo y nuestro espíritu en alineación con el altar del Señor. Hoy puede ser el principio de una nueva temporada, una etapa donde cada bocado es discernido, donde tu mesa se transforma en un lugar sagrado, un sitio de comunión con el Espíritu Santo. Los que se sienten a tu lado no sentirán opresión, sino la dulce presencia de Dios,
porque no es magia lo que transforma el ambiente, es la santidad que tú traes con tu actitud. Es tu entendimiento profundo de que la mesa es lugar de pacto, de reverencia, de honra. Y entonces se empieza a revelar un misterio celestial. Lo sagrado no comienza con lo que entra en tu boca, comienza con cómo lo consagras. La santidad se inicia en lo simple, en el lugar donde comes, donde bendices, donde decides honrar a Dios. Allí, en ese gesto que muchos consideran pequeño, se levantan murallas contra las tinieblas, porque hay algo que el infierno no soporta. No es el ruido, no son las decoraciones, ni siquiera son los gritos desesperados de quien ora sin fe. Lo que realmente hace temblar al reino de las tinieblas es la autoridad espiritual, y esa autoridad tiene una expresión preciosa: el aceite consagrado. Sí, el aceite, ese líquido tan común, tan cotidiano, que algunos usan solo para cocinar, pero que cuando pasa por la oración y por el toque del Espíritu Santo, se convierte en arma poderosa, una señal del cielo, un símbolo de propiedad divina. Desde tiempos antiguos, el aceite ha marcado lo santo, lo apartado, lo tocado por Dios. Los profetas ungían reyes. Los sacerdotes eran santificados. Incluso los utensilios del tabernáculo no se usaban sin antes ser ungidos. ¿Sabes por qué? Porque el aceite, cuando es ofrecido con fe delante del Señor, deja de ser solo aceite. Se vuelve instrumento sagrado. Lleva la presencia misma del Espíritu Santo. Y donde está esa presencia, los demonios no pueden resistir. Ellos lo saben. Ellos recuerdan que David fue escogido con aceite, que Eliseo fue llamado bajo unción, que muchos enfermos recibieron sanidad cuando el aceite fue aplicado con fe y oración. Ellos saben que una casa donde hay aceite consagrado no es terreno para maldiciones, ni para brujería, ni para contaminación espiritual, porque ese aceite es pacto, es cobertura, es luz. Y entonces la palabra nos lleva a aquel pasaje en Segunda de Reyes capítulo 4. Una viuda desesperada, endeudada con sus hijos, a punto de ser llevados como esclavos. El profeta le pregunta: ¿qué tienes en casa? Y ella responde: tu sierva no tiene nada, solo una vasija de aceite. Solo una vasija, algo que parecía insignificante. Pero fue precisamente eso lo que Dios escogió para obrar el milagro. Ese aceite, cuando fue derramado en obediencia, llenó todas las vasijas vacías, canceló la deuda, cambió el destino de esa familia, porque cuando el aceite cae en manos obedientes, lo imposible ocurre. Cuando el aceite es usado con reverencia, las cadenas se rompen. Cuando es ungido por la oración y movido por la fe, los cielos responden. Y eso, querido oyente, no es una historia antigua, es una verdad viva. Sigue sucediendo hoy. Ya he visto demasiadas casas llenas de tantas cosas, repletas de apariencias de tecnología, de objetos que brillan, pero vacías de lo que verdaderamente importa su presencia. Lo he sentido una y otra vez cuando cruzo puertas donde no hay una atmósfera de consagración. El aceite está allí, sí, en la alacena, sobre la estufa, pero no ha tocado los dinteles de las puertas, ni las almohadas donde descansan los sueños, ni las ventanas que deberían ser murallas contra la oscuridad. Y es justo allí donde el enemigo encuentra su entrada, porque cuando falta la consagración
se abre una grieta. Donde no hay oración, hay terreno vulnerable. Donde no hay aceite santificado, el ambiente se seca y lo santo se ausenta. Pero escúchame, amado o amada, aún hoy puedes cambiar eso. Aún puedes levantar tus manos, tomar ese aceite común, poner tu corazón ante Dios y declarar con toda fe que tu casa, si tu casa le pertenece solo a Jesucristo, puedes ungir esa entrada y decir con autoridad: ninguna maldición tendrá permiso de cruzar este umbral. Puedes extender tu mano hacia la cama de tus hijos y proclamar en el nombre del Señor: sus sueños están cubiertos por la sangre del Cordero. Puedes ungir tu propia frente y decir con toda certeza: soy propiedad del Altísimo. Porque esto, escúchalo bien, no es superstición. No lo es. Es un acto de obediencia. Es fecha gesto. Es rendición visible al gobierno de nuestro Dios. ¿No lo dice la Escritura? Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No es el objeto el que tiene el poder, es el nombre glorioso de Jesús, pero el aceite es esa manera tangible de decirle al cielo: creo que estás aquí, Señor. Creo que tu Espíritu habita en este lugar. Creo que tu cobertura es real sobre mi vida. Yo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo: el Espíritu Santo no responde a fórmulas vacías. Él se mueve donde hay corazones que creen. Esa es la verdad. No se trata de un aceite traído de tierras lejanas. Se trata de un alma quebrantada, de rodillas dobladas, de una vida que ha sido entregada completamente. Cuando consagras ese aceite y lo usas con temor reverente, los cielos se abren, sí se abren, y los demonios retroceden. ¿Recuerdas la parábola de las 10 vírgenes? Está en Mateo 25. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, pero solo 5 tenían aceite, solo 5 estaban verdaderamente listas. ¿Y qué representa ese aceite? Representa una vida de oración, representa comunión, representa una preparación que no se improvisa. Las otras se quedaron fuera, no por falta de emoción, sino por falta de preparación. ¡Oh, cuánto me duele eso! Porque no basta con decir que amas a Dios, debes vivir para Él. No basta con llevar una lámpara, debes estar lleno de su fuego. El enemigo lo sabe. Él conoce cuando alguien solo repite oraciones vacías y cuando alguien declara con autoridad del cielo. Él sabe quién solo tiene religión y quién lleva una unción viva, poderosa. El aceite no es para los objetos solamente. Es símbolo de una vida consagrada, de una vida que no negocia con el pecado, que no se vende a los placeres del mundo, que no se rinde ante la presión. Una vida donde el Espíritu Santo tiene la libertad de hablar, de dirigir, de hacer morada. Hoy el cielo te llama a recuperar ese aceite, pero no el que está en la cocina, sino el del corazón, el aceite que fluye cuando cierras la puerta y clamas en lo secreto, el aceite de la intimidad, el aceite que se derrama cuando decides obedecer aunque nadie más lo haga. Ese aceite rompe brujerías, rompe traumas, rompe cadenas que vienes cargando por generaciones, rompe palabras malditas que fueron habladas sobre ti, rompe diagnósticos, adicciones, heridas, porque cuando ese aceite fluye, todo cambia. Ya no caminas por vista, sino por fe. Ya no hablas desde el temor, sino desde la victoria. Ya no habitas en oscuridad, sino en una casa resplandeciente.
Ya no eres víctima del ocultismo, sino templo vivo del Espíritu Santo. Bendice ese aceite, ora sobre él, declara la palabra, usa tu fe y prepárate para ver muros derrumbarse, atmósferas transformarse, espíritus de hechicería disiparse. Porque donde hay aceite consagrado, los demonios no pueden tocar. Y si Dios está en tu casa, las tinieblas no tienen ningún lugar. Y déjame decirte algo más. Hay algo tan maravillosamente profundo y al mismo tiempo tan dulce en la manera en que nuestro Dios usa lo simple para hacer lo sobrenatural. Uno de los símbolos más inesperadamente poderosos en la palabra es la miel. A simple vista, parece algo ordinario, dulce, natural, parte de la creación. Pero cuando el Señor habla de la miel, lo hace con una intención mucho más profunda. La miel sana, la miel restaura, la miel protege el corazón de la amargura. ¿Y cuántos hoy están siendo atacados por esa amargura que se coló sin que lo notaran? El enemigo no siempre entra con rituales abiertos. A veces se infiltra en heridas que nunca sanaron, en palabras que jamás fueron reemplazadas por la verdad de Dios. Se instala en recuerdos que duelen, en traiciones no perdonadas, en raíces de odio que han echado profundidad. Y sin darnos cuenta, abrimos terreno espiritual para el ataque. Y es entonces cuando la dulzura de Dios entra. Claro, ahora escucha el latido de mi corazón mientras hablo, no como alguien lejana, sino como alguien que ha vivido lo que estás viviendo. Yo he visto con mis propios ojos cómo las almas se marchitan cuando permiten que la amargura se acomode en su interior. He estado en lugares donde el nombre de Jesús era pronunciado, pero la ausencia de su dulzura se notaba en los rostros heridos, en las oraciones frías, en los corazones rotos. Pero también he contemplado la gloria cuando una persona se rinde, cuando decide alimentarse no del rencor ni del pasado, sino de la dulzura inagotable de la palabra viva. Hay una razón celestial por la cual el Señor nos dejó aquella joya en Proverbios 24:3. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. ¡Oh, cuán viva es esa palabra! El Espíritu me ha hecho entender que no es solo una metáfora bonita, es una advertencia, es un llamado, porque la miel que viene del cielo no contamina, no intoxica. Al contrario, restaura, fortalece, protege. Recuerdo cómo nuestro amado Jesús, al ser tentado en el desierto, no se enfrentó al mal con argumentos humanos ni con quejas, sino con la Escritura, con la palabra. Y yo sé que la dulzura de esa verdad sigue siendo suficiente hoy. El enemigo no vino con brujería evidente, no. Vino con propuestas disfrazadas de bendición, con caminos cómodos sin cruz. Pero el Cordero respondió con lo eterno, y eso es lo que debemos hacer. No puedo olvidar la historia de Sansón. Tenía fuerza, sí, pero no discernimiento. Y al no reconocer lo amargo vestido de caricias, cayó. En cambio, Juan el Bautista, aquel profeta ardiente, se alimentaba de miel silvestre. ¿Por qué? Porque mientras el pueblo se deleitaba con las delicias del imperio, él se nutría directamente de lo que venía del cielo. Y por eso su voz tenía peso, tenía poder, tenía unción. Hoy, mientras te hablo, sé que muchos que aman a Dios están luchando con heridas internas. Cantan sí, oran también, pero su corazón aún guarda veneno. ¿Y sabes por qué? Porque han dejado que lo que escuchan, lo que repiten, lo que recuerdan,
envenene el alma. Pero cuando permites que el Espíritu Santo derrame su miel sobre ti, entonces todo cambia. No es emoción, no es método, es sanidad. Es paz que sobrepasa todo entendimiento. Un corazón lleno de Cristo no tiene espacio para el veneno. Y cuando está saturado de su dulzura, la alabanza brota, limpia los recuerdos, dejan de doler las palabras del enemigo, ya no penetran. Esa es la verdadera guerra espiritual. No es un grito, es una sanidad. No es una reacción, es una transformación. Dios no me llamó, ni a ti tampoco, para vivir encadenados por lo que otros dijeron, hicieron o maldijeron. Él nos llamó a libertad, y esa libertad comienza adentro. Por eso no basta con rociar aceite en las paredes si el alma sigue herida. No sirve reprender demonios si aún estás lleno de rencor. La verdadera batalla comienza cuando decides dejar que la dulzura del cielo limpie lo que por años guardaste. El salmista lo gritó con certeza: más dulce que la miel a mi boca son tus palabras, oh Señor. Y cuánta verdad hay ahí, porque cada vez que abres la Biblia con fe, cada vez que cantas, no por emoción, sino por revelación, cada vez que oras desde lo profundo, se sacude el infierno. Un corazón sanado no puede ser destruido. Es por eso que el enemigo quiere mantenerte pegado a los recuerdos, a la pérdida, al dolor. Porque mientras te alimentes del pasado, él tiene acceso. Pero cuando decides probar el perdón, la gratitud, la palabra viva, las cadenas se rompen, el infierno retrocede y tú vuelves a respirar. Hoy es el día, hoy es el momento. Limpia tu despensa interior, saca la crítica, la comparación, el miedo, la queja. Abre espacio para lo dulce que viene de Dios, no lo que adormece, sino lo que despierta, lo que te hace fuerte, lo que llena tu casa de gloria, aunque sea pequeña. Y escúchame bien, muchos ataques espirituales no caerán cuando grites, sino cuando sanes. No cuando maldigas, sino cuando bendigas. No cuando te defiendas, sino cuando adores. Porque donde hay adoración verdadera, el enemigo no puede quedarse. Cuando esa miel divina cae sobre ti, no hay hechizo, no hay palabra maldita que pueda resistir. Así que busca esa miel, no la del frasco, sino la del altar, la que se encuentra en la intimidad con tu Creador, porque esa dulzura invisible es tu armadura más poderosa. Y así ha sido desde siempre. Dios usó cosas visibles para mostrarnos verdades que solo pueden entenderse en el Espíritu. Y esa miel es su amor, su palabra, su presencia. Y esa miel es para ti. Yo recuerdo bien lo que el Espíritu Santo me ha enseñado tantas veces, que nada en la palabra es un detalle sin sentido, y mucho menos cuando se trata del plan de redención. En medio de todo lo que el Señor le ordenó al pueblo de Israel preparar, antes de salir de Egipto, hubo algo que tocó mi corazón con un peso particular: las hierbas amargas. Sí, en Éxodo 12:8, el Señor habló con claridad. Debían comer el cordero asado al fuego, panes sin levadura y también hierbas amargas. Ese mandamiento no era una simple tradición, no era una costumbre sin valor. Había un significado espiritual profundo, eterno, porque esas hierbas no eran otra cosa que el sabor del pasado, el reflejo de la esclavitud vivida y al mismo tiempo la evidencia de que todo proceso de libertad verdadera pasa primero por el fuego de lo amargo. ¿Sabes una cosa? Muchos hoy quieren ser libres,
Quieren victoria, quieren cielos abiertos, pero no quieren mirar hacia atrás, no quieren tocar lo que duele, no quieren abrir los rincones escondidos de su alma. Sin embargo, hay un principio que no cambia. No existe liberación real sin antes haber enfrentado la amargura. No hay poder sin pasar por el quebrantamiento. No hay plenitud en Cristo sin antes haber rendido todo en el altar. Las hierbas amargas son ese momento donde nos sentamos delante del Dios vivo y permitimos que su Espíritu escudriñe lo más profundo. Son ese acto de valentía donde no tememos ver la herida, reconocer las cadenas y cortar todo lazo con la esclavitud espiritual que nos marcó. Antes de que Israel saliera de Egipto, no podía ignorar su dolor, tenía que saborearlo, tenía que tragar lo que sanaba. Ay, hoy escucho a tantos decir que desean liberación de maldiciones, de la opresión del enemigo, de toda forma de oscuridad, pero cuando llega el momento de cerrar ciclos, de perdonar al que hirió, de dejar esa relación tóxica, de renunciar a lo que abre puertas al infierno, se detienen. No quieren ese trago amargo, no quieren la limpieza, pero mi querido amigo Dios sigue diciendo lo mismo. Antes de entrar a la tierra prometida, hay que sentarse a la mesa. Con lo amargo hay que saber de dónde fuimos sacados para nunca regresar, porque solo quien enfrenta su Egipto con verdad lo conquista con autoridad. La opresión espiritual no aparece de la nada. Encuentra lugar en heridas abiertas, en ataduras nunca cortadas, en memorias que no han sido redimidas. El enemigo no necesita una invitación formal. Él se mete por lo que no has rendido. Dispara justo en los lugares donde aún crees tener control. Y por eso, cuando no procesamos bien lo amargo, terminamos cediendo terreno. Pero si tú con humildad permites que el Espíritu de Dios te lleve por ese recorrido santo, revisando, limpiando, cerrando puertas que nunca debieron abrirse, entonces comienzan a caer las cadenas. El enemigo pierde su acceso y no hay hechizo, no hay palabra maldita que pueda sostenerte cautivo. Aprendemos así que esas hierbas amargas no están ahí para hundirnos en el pasado, sino para recordarnos el poder de Dios. Son un equilibrio sagrado. No se trata de vivir mirando atrás, pero tampoco de hacer como si nada hubiera pasado. Recordamos no para lamentar, sino para agradecer. Miramos atrás no con rencor, sino con revelación, porque cada lágrima que derramaste, cada noche oscura, cada herida, todo formó parte del camino hacia la gloria. Y cuando le entregas tu historia al Señor, Él la redime y lo que fue una marca de dolor se convierte en testimonio que glorifica su nombre. Hoy cómo me conmueve este detalle precioso. En la cruz mi Jesús también conoció lo amargo. En Mateo 27:34 está escrito que le ofrecieron vinagre con hiel. Era común dar esa mezcla a los crucificados para adormecer el dolor, pero Él lo probó y lo rechazó. Aleluya, Él no quiso esquivar el sufrimiento, no quiso anestesiar el precio. Él lo cargó todo hasta la última gota para que tú y yo no tengamos que caminar solos por el valle del quebranto. Él probó la hiel para redimir la nuestra. Ese acto de amor es suficiente para romper toda obra del enemigo, sea emocional o espiritual, que haya querido tocar tu vida. A veces, mi amado Dios, permite que pruebes las hierbas amargas en forma de pérdidas, silencios, traiciones, decepciones. No porque quiera castigarte, no,
es porque hay cosas que solo el dolor nos revela. Hay verdades que solo se entienden cuando el alma se rinde. Hay cadenas que solo se derriten con el fuego de la renuncia. En esos momentos el enemigo intentará distraerte, susurrarte mentiras, pero si tú entiendes que esa amargura es parte de tu Pascua, entonces no huyes, permaneces. Te mantienes firme, comes lo que duele, sabiendo que después viene la resurrección. Muchos se detienen justo ahí. Quieren milagros sin el proceso, unción sin quebranto, miel sin haber pasado primero por las hierbas. Pero el orden de Dios sigue siendo inmutable. Primero lo amargo, luego lo dulce. Primero la cruz, después la corona. Primero la renuncia y luego la multiplicación. Si hoy estás viviendo un tiempo amargo, no lo rechaces de inmediato. Pregunta al Espíritu Santo, ¿qué estás enseñándome? ¿Qué puerta estás cerrando? ¿Qué parte de mi alma estás limpiando? Porque si caminas con humildad por ese proceso, todo comienza a cambiar. Las cadenas antiguas se deshacen, la voz del acusador se apaga, los lazos de alma se disuelven, los recuerdos dejan de manipularte, porque ya no eres esclavo del ayer. Ahora eres libre, libre en Él, libre por Él, y libre para siempre. He sido comprada con precio de sangre, marcada por el sacrificio del Cordero, y aún recuerdo con claridad el sabor de aquellas hierbas amargas, esas que no se encuentran en ningún mercado ni se preparan en ollas humanas. Fueron servidas en la mesa del quebrantamiento, ahí donde solo los que verdaderamente aman la libertad por encima de la comodidad se atreven a sentarse. Allí me encontré con el Espíritu Santo y entendí que esas hierbas no eran para destruirme, sino para purificar lo que aún no se parecía a Cristo en mí. No te lo digo como teoría, te lo digo porque lo viví cuando tus lágrimas caen y todo dentro de ti es removido, cuando las decisiones duelen, cuando el pasado te golpea en silencio. Quédate a la mesa, no te apresures a levantarte, come con reverencia ese alimento del proceso. Llora si necesitas llorar, pero no huyas, porque después del amargor viene el pan sin levadura, viene la salida de la esclavitud, viene el fuego que guía, viene la tierra de promesas y sobre todo viene la certeza gloriosa de que jamás volverás a ser esclavo. Hoy oigo al Señor susurrarte lo que un día me dijo a mí: no temas al proceso, yo estoy en medio del fuego, yo soy el que sana tu alma y rompe toda maldición oculta. Solo come, solo confía. Y cuando hablamos de comida santa, no nos referimos a símbolos vacíos ni rituales sin vida. Hay uno que está por encima de todo lo demás. Él no es solo pan, es vida misma. Es Jesucristo, el pan que descendió del cielo. Y cuando el alma se alimenta de Él, verdaderamente, ninguna obra de brujería, ninguna tiniebla, ninguna maldición puede permanecer. Porque este pan no solo llena el cuerpo, este pan transforma el espíritu. No solo se digiere, se encarna. No solo se recibe, se vive. En el Evangelio, según Juan capítulo 6, Jesús lo dijo con poder celestial: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Ese pan no entra por el estómago, entra por el alma. Es sustancia espiritual. Rompe tinieblas, ilumina lo escondido, une el espíritu humano con el corazón mismo de Dios. Comer de Cristo es más que una confesión, es una fusión. Tu vida se convierte en la suya, su victoria en la tuya. Durante tantos años vi a muchos buscar protección
en objetos, palabras, símbolos, agua, sal, rituales. Pero ninguna protección es verdadera si no nace de una relación viva con el Maestro. No existe refugio más fuerte que la presencia de Jesús. Donde Él habita, el mal no puede tocar. Donde reina su espíritu, la maldición se deshace. Donde su sangre ha sido aplicada, el infierno no tiene poder. Recuerda aquella noche gloriosa en que Israel salió de Egipto. Dios ordenó que se sacrificara un cordero sin mancha, que se marcara con su sangre los marcos de las puertas y que se comiera su carne con prontitud. Esa fue la primera Pascua, el inicio de la libertad. Y todo aquello señalaba hacia Cristo. Él es nuestro Cordero, su sangre nuestra señal, su carne nuestro sustento, su cruz nuestro amparo, su resurrección nuestra victoria eterna. El enemigo haría cualquier cosa para que no entiendas esta verdad. Cuando tú participas del pan del cielo, cuando entras en comunión real con Jesús, los ataques del infierno pierden eficacia, porque la verdadera protección no está en la forma externa, sino en la intimidad con Cristo. No se trata solo de tomar la cena del Señor, se trata de vivir en pacto continuo. Se trata de rendir tu alma, de andar en luz, de obedecer a su voz cada día. He visto a tantos acercarse a la mesa con ligereza sin discernir, pero la Escritura lo dice sin titubeos: el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. 1 Corintios 11, 29. Por eso este pan debe recibirse con temor santo, con un corazón quebrantado, con gratitud y limpieza. Porque no es un pan común, es sangre recordada, es pacto renovado, es alimento de los que guerrean en el Espíritu. Y cuando un creyente se atreve a tomar ese pan con fe, con pureza, con reverencia, algo sucede en lo invisible. Las cadenas caen, la enfermedad retrocede, el infierno se estremece, porque en ese momento no estás comiendo trigo ni bebiendo jugo. Estás afirmando desde lo más profundo de tu ser: Cristo vive en mí. Él es mi defensa. Él es mi alimento. Él es mi todo. Satanás no tiembla ante cristianos religiosos, pero sí teme a los que han probado el pan del cielo y caminan como hijos de la luz. Ellos no reaccionan al mal, lo enfrentan con la gloria. No esperan a que las tinieblas se disipen, las confrontan con la verdad. Y esa luz viene del pan del cielo, del encuentro íntimo con Jesús, de la palabra viva, que es espíritu, y vida de la oración, que no busca cosas, sino presencia. He sido testigo de algo que muchos aún no comprenden. Cuando mi Jesús multiplicó los panes para 5,000 personas, no estaba simplemente satisfaciendo estómagos vacíos. No era eso. Él estaba mostrándonos su naturaleza, que Él es la fuente, que Él es más que suficiente, que cuando su bendición reposa sobre algo tan sencillo como un trozo de pan, hay abundancia, hay orden, hay milagro. Pero aún así, muchos de los que estaban allí solo lo seguían por ese pan que se come y se desvanece. No comprendieron que el verdadero milagro no era el pan material, sino el pan de vida que permanece para siempre. Y hoy yo te pregunto, con el corazón quebrantado, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Es por lo que Él puede darte? ¿O es porque tu alma ha llegado a reconocer que Él es el único alimento que da vida cada día? La verdadera libertad no existe
sin una relación profunda y viva con Cristo. No hay victoria alguna sobre las tinieblas, sobre la brujería, si no hay intimidad con el Salvador, y no existe autoridad espiritual verdadera fuera de la comunión constante con el pan del cielo. ¿Cuántos anhelan el poder de Dios, pero no tienen hambre de Dios? Desean protección, pero no están dispuestos a rendirse. Oh, cuántas veces lo he visto. Pero escúchame, Dios no puede ser manipulado. Él no es partícipe de rituales vacíos ni fórmulas huecas. Él anhela comunión real. Busca corazones quebrantados que le adoren en espíritu y en verdad. Esa comunión comienza cuando decides alimentarte de Él cada día, no solo el domingo, no solo en la crisis, sino todos los días. Porque el alma que no se nutre de Cristo terminará alimentándose del mundo. Y el mundo está lleno de veneno. Hoy siento en mi espíritu que Dios te llama a su mesa, no una mesa cualquiera, no una mesa humana, sino la mesa del cielo. En esa mesa, el pan no se vende, se ofrece. El alimento no se compra con dinero, se recibe con fe. Y cada bocado es un acto de rendición que declara: mi vida pertenece a Jesús, mi casa le pertenece, mi alma encuentra descanso solo en Él. Esta mesa está abierta, pero no para los arrogantes. Solo los humildes se sientan, solo los que tienen hambre entran. Solo aquellos que han comprendido que sin Él nada pueden hacer, toman y comen, y cuando comes, todo cambia. Tu mente se aclara, tu alma se llena de fortaleza, la fe se enciende como fuego en el altar del corazón, y aquello que antes te ataba ya no puede retenerte más, porque el pan del cielo mora ahora en ti, porque Cristo se ha hecho uno contigo, y esa unión gloriosa, ninguna fuerza de brujería puede romperla. Ven, no temas, toma el pan, no digas que no eres digno. Él no te llama porque seas perfecto, Él te llama porque te ama. Él te llama porque desea romper tus cadenas, porque quiere llenarte de su vida, porque anhela ser tu sustento eterno. Hay una mesa que no tiene precio, una mesa donde no se sirve comida ordinaria, sino victoria eterna. Una mesa donde no se escuchan voces de maldición, sino cantos de redención. Es una mesa invisible a los ojos del mundo, pero conocida por el cielo y temida por el infierno. Esa es la mesa de Dios, y quien se sienta en ella, quien come de lo que Él sirve, jamás será vencido por la oscuridad. En mi caminar con el Señor, he comprendido que el enemigo no siempre se presenta de forma escandalosa. Él intenta infiltrarse en lo cotidiano, en lo que comemos, en lo que entra por nuestros sentidos, en todo lo que recibimos sin discernir. He hablado tantas veces sobre el aceite que unge y protege, sobre la miel que trae sanidad al alma herida, sobre las hierbas amargas que limpian las ataduras del pasado, y sobre ese pan del cielo que derrota toda obra de las tinieblas. Pero escucha, nada de esto cobra poder si no hay una decisión, la decisión de vivir rendido a los pies de Cristo, de sentarse en su mesa cada día, de cerrar todas las otras puertas y declarar con firmeza: mi alma ya no tiene hambre del mundo, yo he probado el alimento del cielo y nada me alejará de él. Sí hay alimentos sagrados, pero lo que activa su poder es la pesquería. Lo que rompe maldiciones no es el objeto, sino el corazón rendido. Puedes tener aceite, pan, miel o sal, pero si tu vida no está consagrada, si tus palabras contradicen tu fe, si tu casa
está dividida entre dos reinos, entonces ninguna arma será eficaz. El enemigo no teme religiosidad, él respeta autoridad. Y esa autoridad solo nace de la obediencia. Mi amado Jesús lo dijo: «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Apocalipsis 3:20. ¿Escuchas eso? Es el rey del universo. Está a la puerta. Y no viene con juicio, viene con cena, con comunión. Viene con pan caliente y vino nuevo. Viene a restaurar el alma cansada, a fortalecer al débil, a hacer huir a los demonios con la sola presencia de su gloria. Pero eres tú quien debe abrir la puerta. Eres tú quien debe decir: «Señor, entra, llena mi mesa, purifica mi hogar, arranca todo lo que no te honra y enséñame a vivir en santidad». Porque ese es el verdadero poder, una vida limpia, una vida rendida, una vida donde no hay escondites oscuros, ni recuerdos contaminados, ni objetos ligados a las tinieblas. Dios no quiere una casa llena de ídolos o secretos. Él quiere un lugar donde cada palabra, cada bocado, cada sonido sean para su gloria. Hoy siento que el Espíritu Santo te está hablando. Él quiere enseñarte a comer de nuevo, no como el mundo, no como los ritos vacíos, sino como verdaderos hijos del reino, porque el altar empieza en la cocina, porque el hogar es un santuario, porque la manera en que vives determina el nivel de cobertura espiritual que experimentarás. Ya no estoy dispuesta a permitir que cualquier cosa cruce el umbral de mi hogar como si fuera inofensiva. Ya no puedo recibir regalos sin antes presentarlos en oración, ni aceptar visitas que vienen con corazones divididos pretendiendo paz mientras traen confusión. He aprendido a través del Espíritu Santo que ha llegado el momento de despertar y discernir. Ha llegado la hora de cuidar el ambiente espiritual, el de mi casa, como un santuario. Este hogar está bajo el pacto de sangre de Jesucristo. Aquí no hay espacio para la contaminación del mundo. En esta casa no se comparte el pan sin antes dar gracias. Aquí cada palabra que se pronuncia debe edificar, no destruir. Aquí no se duerme sin haber sido abrazado por la dulce paz del Espíritu de Dios. Porque un verdadero seguidor de Cristo no ora solo cuando está en la iglesia. No. Ora en su sala mientras prepara el día, ora en su cocina mientras sirve con amor, ora cuando limpia, porque sabe que cada rincón puede estar lleno de gloria. Su vida entera se convierte en una ofrenda viva. Su mesa ya no es un mueble común, es un altar donde el cielo y la tierra se encuentran. Y cuando eso sucede, cuando un alma se consagra así al Señor, los demonios tiemblan, las brujas retroceden, los hechiceros pierden su fuerza y toda palabra maldita se derrumba. Porque las tinieblas no resisten la luz que nunca deja de brillar. ¡Aleluya! No estás solo en esta batalla. Cada vez que comes con fe, cada vez que tomas la palabra y te alimentas de ella, cada vez que unges tu hogar con aceite en oración, estás invitando al cielo a descender. Y donde está Dios, el enemigo no puede quedarse. La mesa del Señor no es solamente para alimentar el cuerpo. Oh, no, es un campo de batalla donde ya la victoria fue declarada. Es allí, justo allí, donde Él ha preparado un banquete delante de tus enemigos, tal como está escrito en el Salmo 23:5, que no es para esconderte, es para que te sientes con valentía, es para que comas con la dignidad que Él te ha dado, es para que recuerdes
que no estás solo, que hay un reino poderoso que te respalda y que aquel que está contigo es infinitamente más fuerte que cualquier fuerza en tu contra. Quizás has vivido bajo el yugo del temor por demasiado tiempo. Has sentido ataques nocturnos, has tenido sospechas que no puedes explicar, dolores que no entiendes y esa constante sensación de ser perseguido por lo invisible. Pero escúchame, hoy el cielo abre tus ojos, hoy el Señor te habla y te dice: no tienes que seguir así. Hay un camino, hay una mesa, hay pan, hay aceite, hay miel, hay libertad y su nombre es Jesucristo. No necesitas entender cada cosa, solo necesitas creer, solo necesitas hacer una limpieza profunda, no solo en tu casa, sino en tu corazón. Rompe todo objeto que fue alguna vez entregado a lo impuro, corta toda amistad que te une con lo oscuro, cancela toda palabra que el enemigo ha sembrado para oprimir tu mente. Abre espacio, abre la puerta, que el Espíritu Santo venga y llene todo, todo. Porque quien se alimenta de Cristo nunca más vuelve a tener hambre. Quien bebe de su fuente ya no es esclavo del miedo. Quien se sienta a su mesa camina en victoria incluso en medio de la tormenta. Así que te pregunto hoy, con todo mi corazón, ¿a qué mesa vas a sentarte? ¿A cuál altar consagrarás tu casa? ¿Qué estás dejando entrar en tu espíritu? El cielo está esperando tu decisión. Tu asiento ya está listo, la mesa está servida y el pan de vida está aquí. ¿Lo has sentido? ¿Has sentido ese susurro suave en tu alma mientras escuchabas? No ha sido mi voz, no ha sido el precioso Espíritu Santo tocando tu corazón, despertando tu discernimiento, llamándote a una mesa donde no hay temor, donde no hay oscuridad, donde solo hay luz y libertad. Todo lo que te he compartido hoy nace de una verdad vivida, que cuando Jesús es el centro del hogar, el enemigo no encuentra dónde habitar, que cuando cada rincón se llena con oración, cada palabra se reviste de vida y cada comida se convierte en comunión con el cielo, entonces las tinieblas deben huir. Y aunque el infierno grite, aunque los vientos soplen, la mesa permanece firme porque fue preparada por Él con amor eterno, con propósito divino. Y ahora, querido amigo, querida alma hambrienta de Dios, no pospongas más el llamado. No sigas comiendo migajas cuando el pan de vida te espera. Hoy puedes consagrar tu casa. Hoy puedes sentarte en su mesa. Hoy puedes elegir la luz. Si estas palabras han tocado algo profundo en ti, si has sentido que este mensaje ha sido para tu espíritu, entonces házmelo saber. Déjame tu comentario. Cuéntame lo que el Señor te habló. Dale me gusta, comparte este mensaje con alguien que necesita romper cadenas en su hogar. Y suscríbete para que juntos sigamos aprendiendo a vivir una vida rendida ante su presencia. Y mientras me despido, no es un adiós a ti, no, solo me aparto en silencio para dejarte a solas con Él. Que su dulce presencia te acompañe esta noche y cada noche, que camines con paz, que duermas con fe y que despiertes con esperanza. Hasta la próxima vez, permanece en su amor y nunca olvides esto: donde Él está, todo es posible.